Asambleísta César Rodríguez. Gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, la pertinencia de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa me parece que es un primer consenso de todos los sectores en esta asamblea. Y la ley y la reforma debe responder a la realidad de adecuar la asamblea a las demandas de la sociedad para avanzar en ese prestigio social. Y debe de responder también a lo que nosotros estamos viviendo aquí en el día a día. Hoy, por ejemplo, a partir de lo que me acaba de ocurrir hoy, en este día en la asamblea, yo propongo que el compañero Tayano le preste atención a una reforma en el artículo 12 del presidente de la Asamblea Nacional, en el numeral 20, conceder la palabra a las y los asambleístas en el orden en que soliciten, sin perjuicio de alternar las intervenciones de quienes sostengan las tesis en discusión con las que aquellas las impugnen. Aquí hay que incluir que la soliciten y se inscriban en el registro electrónico, que debe estar visible. Técnicamente es posible ponerlo, para que no me ocurra lo que le ocurre a los asambleístas. Levanté la mano 20 minutos en la mañana cuando todos levantaron, incluso hice contacto visual con el oficial que estaba a cargo de eso, y simplemente no estaba inscrito. Y por curiosidad, porque ya parecía que se acababa el debate, me acerco y le digo, ¿estoy inscrito? Me dicen, no. Eso no puede ocurrir. Y debemos responder a eso. Eso técnicamente, tecnológicamente se puede hacer. Creo que en esta asamblea no podemos permitir que se establezcan también manejos inadecuados en la institucionalidad de la asamblea. El día de hoy yo estoy proponiendo, a raíz también de la experiencia, envié el pedido de un juicio político que tenía el apoyo de 49 asambleístas. Estaba probado que hay una ministra de Educación que viola la Constitución, que en el artículo 346 habla de que existirá en el sistema de educación una institución pública con autonomía de evaluación integral interna y externa del sistema educativo. Les presento el juicio político con la norma, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, el decreto del Ejecutivo por el cual la ministra se autodelega integrante de la junta directiva de este instituto de evaluación, y me dicen que no he presentado la prueba ni he hecho un buen anuncio de prueba. Y entonces el presidente, el CAL, puede arrogarse las funciones que no le dice la ley y no pasa nada, porque resulta que en la ley orgánica podemos destituir, y hay la normativa para destituir a ministros de Estado, hasta el presidente de la República, pero no hay la normativa para destituir al presidente de esta asamblea si se arroga funciones, si violenta la ley orgánica de la función legislativa. Y creo que en esta reforma hay que establecer con absoluta claridad que es potestad de este pleno, y por eso propongo que en el artículo 9 se incluya un numeral entre las funciones de este pleno, que es el de destituir o relevar de su cargo a cualquier autoridad de la función legislativa por arrogación de funciones o por obstrucción manifiesta al cumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa. Creo que hay que agregar en el artículo 18 un artículo enumerado que diga que para el procedimiento de destitución de cualquier autoridad de la función legislativa, la Asamblea adoptará la decisión con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
después de haber concedido al acusado el derecho a la defensa y de acuerdo con el trámite que se establezca en el reglamento. Cualquier asambleísta podrá solicitar la destitución adjuntando el pedido de respaldo de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la Asamblea Nacional. La solicitud será presentada ante su presidente o presidente declarando que las firmas son verídicas y corresponden a sus titulares, para que estemos en igualdad de condiciones. Y creo que tenemos que exigir eficacia y eficiencia empezando por casa. Esta asamblea va 2 años sin tener un reglamento interno. Estamos abocados a la arbitrariedad, a la discrecionalidad y a la ausencia de norma. El CAL no puede ser un precedente que se repita en esta asamblea lo que se vivieron en los viejos congresos. Se demoraron 8 o 10 años en hacer un reglamento. Creo que en esta reforma, compañero Tayano, hay que poner una transitoria que le mande al Consejo de Administración Legislativa que en 30 días dicte el reglamento de la ley orgánica de la función legislativa, contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Creo que el problema central del debate legislativo este día ha sido la fiscalización. Y ahí algunos me dicen que yo tengo rabo de paja, que yo no puedo hablar de fiscalización, porque yo era el que archivaba los juicios en la Comisión de Fiscalización. He sido miembro de la Comisión de Fiscalización 2 años. He planteado la fiscalización y la he pedido cuando era parte de mi bancada, ex bancada de país. Y son testigos mis compañeros que cuando yo planteé, por ejemplo, la fiscalización a todo, la auditoría a todo el sistema de contratación pública del Ecuador, algunos dijeron que eso era hacerse un harakiri. Recuerden que cuando yo planteé la fiscalización al SOAT, algunos personeros vinculados al gobierno de la Revolución Ciudadana estaban extremadamente indispuestos, porque creo en la fiscalización orientada al buen gobierno, pero creo que hay que ser muy cuidadosos con el discurso que nos dice: ¡ay, cuidado, cuidado que se viene el circo del viejo Congreso! Porque parecería ser que con ese discurso lo que nos están diciendo que se venga el cementerio de las ideas, del cumplimiento de una responsabilidad que no puede dejar de cumplir esta asamblea, la fiscalización. Creo que en este escenario, sin rasgarnos las vestiduras, estamos en condiciones de ponernos de acuerdo para garantizar que la fiscalización se desarrolle con responsabilidad histórica. No creo que esta asamblea pueda reeditar la triste historia de esos viejos congresos en donde la fiscalización se tarifaba y los juicios políticos solo eran instrumento de chantaje para participar de la troncha del poder. Creo que tenemos que actuar con equilibrio y con responsabilidad sobre este tema. Mi preocupación, que la planteé en el primer debate sobre este tema, era de que si vamos a tener un informe de la Comisión de Fiscalización que dice, la mayoría dice, debe ir a juicio político ese ministro, y el Pleno dice, no. Si hay el informe de mayoría que dice, no debe ir a juicio político este ministro porque no hay soporte, y el Pleno dice, sí va a juicio político. Bueno, yo me preguntaba en el primer debate y la situación no ha cambiado, ¿qué
qué sucede? ¿Por qué construimos una institucionalidad que es capaz de dar un rol que termina deslegitimando la acción o el pleno o la comisión? No puede ser que la institucionalidad de la Asamblea no prevea mecanismos claros, transparentes, que definan. Si ya no se quiere una comisión de fiscalización, entonces que asuma el pleno esa responsabilidad. Pero digámoslo con transparencia, con absoluta claridad. Terminó y su digamos tiempo, cómo lo asambleísta. hace. Creo, para terminar, señor presidente, que el problema de la fiscalización en esta coyuntura está en que no existe en el imaginario del gobierno de la Revolución Ciudadana la fiscalización, y porque ese gobierno ha alcanzado niveles de sordera Terminó el tiempo, que asambleísta. termina diciendo es sordera de los que pretenden ser dioses. Eso no puede ser posible. Gracias, presidente.